Leamos entonces, antes de entrar en la exposición de Gálatas 4, 12 al 20, leamos Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Pablo, le está escribiendo a los Gálatas, a los tesalonicenses, les dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. The frozen chosen, los escogidos de hielo. The frozen chosen, los escogidos de hielo. Ese es el epíteto que en ocasiones se nos ha dado a los reformados, a quienes tenemos una convicción bíblica. Se nos acusa de fríos, de insensibles, de estoicos y de fatalistas. En gran medida esa descripción es injusta, despectiva y falsa, porque parte de unos parámetros con que se nos evalúa que son totalmente errados. Mucho del evangelicalismo actual gira en torno a las emociones, los sentimientos y las experiencias y todo aquello que no toque la fibra de los sentidos, que no manifieste una exaltación de las emociones, es calificado como frío, falso, duro, desprovisto de amor, o incluso, y esto es terrible, como ausente del mover del Espíritu Santo. Esa idea amañada, ya sembrada en una generación de profesantes cristianos en las iglesias evangélicas, de cómo el cristiano debe ser o cómo la iglesia debe ser, es la falsa regla con la que se mide nuestra piedad, nuestra pasión, nuestro gozo, nuestro dolor o incluso el amor o la compasión que sentimos por los demás. Ahora, sin lugar a dudas, nuestras convicciones han incidido en nuestra vida en todo sentido y hemos sido transformados. Y ese falso parámetro para medirnos, incluso en nuestra vida piadosa, en uno de los aspectos que he citado, pues jamás vamos a dar el estándar que ellos buscan, pero porque la regla con que se nos mide es equivocada. Sin lugar a dudas, nuestras convicciones han impactado cada área de nuestra vida entera, en todo sentido, y muy seguramente nosotros no vamos a satisfacer ese falso modelo de cristiano sensual y sensiblero que ha sido establecido en la iglesia contemporánea y que incluso, tristemente, muchos que han llegado a la fe bíblica aún mantiene. Sin embargo, hermanos, debemos estar atentos a no inclinarnos al extremo opuesto, artificial también, donde no se da cabida a las expresiones sinceras de lo que sentimos o al uso lícito a la hora de relacionarnos en la exhortación, en el ánimo, en la corrección o en el consuelo, en el uso lícito de apelar a los afectos, a la historia común que hemos vivido juntos, al vínculo íntimo de la hermandad o al intenso afecto personal que nos pregonamos, o incluso al recuerdo honesto de lo que hemos recorrido juntos en Cristo Jesús. Este es un extremo del que nosotros también debemos
cuidarnos porque es igual de artificial a la sensiblería, al emocionalismo, a todo el estándar y la regla que usan incluso para medirnos, llegando a epítetos descalificativos como este, the frozen chosen, los elegidos de hielo. En la epístola a los Gálatas se nos ha dejado un ejemplo muy claro del uso lícito de recursos como la intimidad, la cercanía, los afectos, la historia común, el vínculo íntimo, la exhortación personal, el ruego, la súplica, el recuerdo de lo vivido. Recursos de los cuales nosotros no debemos abstenernos, pero que la carta a los Gálatas nos muestra y nos da ejemplo de que se pueden usar sin tener que recurrir a la rebaja de nuestras convicciones bíblicas o recurrir a una falsa máscara de sentimentalismo. En la exposición de la carta, hasta aquí, hasta esta porción que hoy vamos a exponer, el apóstol Pablo ha confrontado a los Gálatas en su desvío del evangelio, y que yo no voy a retomar porque han sido 16 prédicas que hemos estado señalando de cuál es el problema doctrinal en el que estaban los Gálatas, y esta porción no se ocupa de él directamente, sino de sumar una argumentación más. Pero hasta aquí el apóstol Pablo ha hecho uso o ha confrontado a los Gálatas de ese desvío del evangelio por su influencia de los judaizantes de una manera impersonal. ¿En qué sentido? Ha presentado todo el sustento escritural posible para corregir el error, directamente, yendo a las escrituras y presentando y confrontando cómo aquello que ellos están inclinándose es contrario al plan redentor y a la obra del Señor Jesucristo, al evangelio de salvación. También el apóstol Pablo ha echado mano de una variedad de recursos de persuasión para mostrarles sus inconsistencias, pero todo esto lo ha hecho de una manera objetiva, como aquel que trae toda una argumentación erudita y clara para poner todo un fundamento de verdad para señalar el error en el que ellos han caído. Y aunque en algún momento se ha referido a la experiencia personal vivida por los Gálatas en su conversión, ha pasado inmediatamente a sustentar que a la luz de las Escrituras lo que ellos vivieron es el claro cumplimiento de las Escrituras. Ha sido impersonal, ha sido objetivo, ha traído la doctrina, ha echado mano de todos los recursos de persuasión. Pero en las palabras que hoy van a ser expuestas en el sermón y que Pablo dirige a los Gálatas, cambia de lo puramente doctrinal y de la persuasión lógica a lo más personal, a lo más íntimo, al recuerdo mutuo, a los sentimientos, a lo relacional. Y con esto, sin lugar a dudas, a nosotros, cristianos de nuestras convicciones, que podemos tomar el extremo por el que a veces somos calificados, creo yo, injustamente, nos deja un ejemplo de aspectos que nosotros a veces nos abstenemos o nos restringimos de usar en nuestra común edificación. En 5 expresiones íntimas personales podemos seccionar esta parte de la exhortación de Pablo a los Gálatas para nuestro estudio. Y estos son los 5 puntos que vamos a ver. Un ruego personal, una sentida remembranza, el reclamo extrañado de un amigo, una manifestación de un celo sincero y finalmente una expresión filial de reclamo. Cada una de estas 5 partes pasa a lo personal, a lo íntimo, al recuerdo, a la remembranza, un paso más allá en su objetivo en amor de conmover a los Gálatas, usando un recurso lícito, no amañado, no caricaturesco,
pero con un propósito claro de persuadir del error a quienes tanto ama. Y sin duda esto tiene una enseñanza también para nosotros. Veamos el primer aspecto, y es un ruego personal. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Gálatas 4:12 dice la primera parte: ¿os qué? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Hermanos, sin lugar a dudas, cada persona es responsable por sí mismo de las decisiones y determinaciones que tome en su vida, pero también, sin dudas, quienes nos rodean tienen un papel influyente sobre nosotros, para bien o para mal. Así como la presencia de los judaizantes había inclinado para mal las convicciones de los gálatas, el apóstol Pablo, después de todo un sustento doctrinal, como debe ser, acude a una súplica, a una petición sentida, muy personal, a influir también sobre los gálatas. Y nuevamente se dirige a ellos, después de que ha hecho una gran pausa de utilizar esta expresión hacia los gálatas, le llama hermanos, buscando persuadirles del camino errado que ellos han tomado al tergiversar el evangelio. La justificación por la sola fe, sin las obras de la ley. Ahora, este ruego personal que nosotros podemos ver aquí en estas líneas busca poner algo en común entre el Pablo y los gálatas. Y esto es un recurso que de manera natural nosotros usamos. Cuando para establecer un puente de comunicación en medio de algo que es difícil de tratar, como la exhortación y la corrección con la otra persona, se busca un área común para iniciar. ¿Cuál es esa área común que pretende allanar ese camino o facilitar ese paso que ellos deben dar de volver a la verdad no distorsionada del evangelio? Pablo les dice, y en mis palabras, háganse como yo. Miren que yo también me hice como ustedes. Podría ser la manera en cómo lo parafraseamos. Establece un vínculo. Establece que hagan algo que como Él es, porque Él mismo se ha hecho como ellos. Genera allí una unidad, una empatía de algo que ellos pueden recorrer. Ahora, ¿en qué sentido debían hacerse como Él? ¿Y cómo Él se había hecho como ellos? Ahora, cuando nosotros vemos el contexto de todo lo que Pablo ha venido exponiendo, el contexto mismo del estudio que hemos venido llevando nos da la respuesta. Ellos debían hacerse como Él en la libertad que el evangelio nos da. ¿Libertad de qué? De seguir trasegando en el camino imposible de ser aprobados por Dios mediante el cumplimiento externo de todo un sistema de ceremonias, rituales y restricciones, un inútil esfuerzo humano. Pablo le ha llamado los rudimentos del mundo, en los cuales el judaísmo también sucumbió. Así que cuando Pablo dice, háganse como yo, es en ese sentido de ser libre, de ese camino infructuoso del tratar de cumplir por méritos, por cumplimientos de estipulaciones externas, la aprobación de Dios para nosotros. La voz de Dios que nos dice, eres perdonado, no hay deuda, tú eres mi hijo. Por eso Pablo, mostrando que por la gracia de Dios, él ha sido libre de esa esclavitud bajo la que estaba específicamente en el judaísmo, dice que se ha hecho como ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos, como gentiles, estaban libres de ese peso. Estaban libres del peso de todas las estipulaciones judaicas para supuestamente ser aprobados
por Dios. En resumen y condensando este ruego personal, Pablo se ha identificado con ellos en lo que deben hacer. Suplicante, Pablo les impulsa a encaminarse en una senda que él mismo por la gracia de Dios ya recorrió. ¿Cuál? Salir del yugo y de la esclavitud, de los rudimentos del judaísmo que había marcado la falsa senda alejada de las Escrituras, de tratar de ser aprobados por Dios por el cumplimiento de estipulaciones y a punta de esfuerzos y méritos personales. Un camino infructuoso, un camino que hemos procurado exponer, guiados por la palabra del Señor en los 16 sermones restantes. Un camino en el que ellos pueden ahora ver el ejemplo. Él mismo ya recorrió el camino de su salida. Ellos deben también recorrerlo, porque en su torpeza entraron en él, siendo influenciados por el judaísmo. Por decirlo de alguna manera, ya que ustedes han caído en esa esclavitud, háganse como yo, quien estando bajo esa carga impuesta por el judaísmo, me hice como ustedes. O sea, gentiles que no tenían ese yugo. Ahora, por supuesto que esto no implica que los mismos gentiles en su paganismo no eran esclavos de las inútiles imposiciones humanas. Eso fue lo que expusimos en el sermón anterior. Pero ahora ellos torpemente habían pasado de una esclavitud a otra, como lo vimos en el sermón anterior. Y lo que está estableciendo el apóstol Pablo en ese vínculo común es: mírenme a mí, he salido de ese yugo del judaísmo, de ese peso que no podemos soportar. Como se expresó claramente en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, háganse como yo en ese sentido, porque yo me he hecho como ustedes, en el sentido de que ellos no estuvieron bajo ese yugo. Si el yugo de la religiosidad, si el yugo de las religiones humanas, que es común a todos los hombres, pero específicamente en cuanto a su error del judaísmo, este es el punto en común que Pablo utiliza y lo hace como un ruego. Esto es importante para nosotros, porque para hacer un ruego, si nosotros, hermanos, de corregir el error, de persuadir encaminando por la buena senda se trata, la interpelación personal, de amistad, de vínculo fraterno, donde incluso nosotros echamos mano de lo mismo que nosotros hemos vivido, no está de más, no es ilícito. Hace poco teníamos la dolorosa tarea de llamar a un hombre al orden en medio del pecado. Y sabe Dios, y creo yo, intuyo que mi hermano también tenía esto en la mente, mientras le hablábamos teníamos consideración de nosotros mismos y de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, pero también de alguna manera, y no como aprobación de su pecado, manifestar cómo Dios nos había llevado sacándonos de una condición en la que por la gracia de Dios nos habíamos mantenido firmes, y ahora veíamos los resultados de su consejo. Traíamos lo vivido por nosotros mismos frente a lo que Él estaba viviendo. Estamos entonces apelando a nuestra experiencia personal como la base de la consejería. De ninguna manera. Los principios bíblicos fueron claros, pero sobre los principios bíblicos aplicados en nuestra propia vivencia, experimentando la gracia y el consejo de Dios, ¿cómo no transmitirlo? Si es un hermano que está a puertas del abismo, ¿cómo no echar mano del ruego? Se trata de las almas de los que nos rodean. En juego está el honor de Cristo, la salud de la iglesia
y las ineludibles consecuencias que se vienen sobre el hermano en medio del pecado. El grave error está en acudir al ruego sentido, a lo íntimo, a lo fraterno o a la experiencia personal sin haber traído antes el fundamento sólido de la verdad escritural, los principios que rigen nuestra vida, que se vuelven convicción y que son los únicos por los cuales nosotros podemos vivir una vida brotando desde adentro y no solamente por cumplimientos externos. Así que, amado hermano, si usted tal vez iniciando su recorrido en la fe bíblica, identificándose como reformado, considera que ser reformado es ser totalmente impasible y alejado de cualquier manifestación, aun como la que se manifiesta en un ruego, en la interpelación personal, en un acudir a un campo en común, hermano, usted está dejando a un lado medios lícitos que Dios nos ha dejado sobre la base de las Escrituras y que otros usurpan fraudulentamente para llevar al error. Podemos ver también un uso más de un recurso. El segundo es una sentida remembranza, una sentida evocación, un recuerdo grato. Gálatas 4, la parte final del versículo 12 hasta el 14, dice: ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Nosotros frecuentemente recordamos que la división que tenemos en nuestras Biblias de capítulos y de versículos, y que no son tan útiles para poder llegar rápidamente a un texto, en ocasiones también son un obstáculo para el entendimiento del texto. Ningún agravio me habéis hecho hace parte de esa remembranza, de ese recuerdo agradecido, de esa evocación sentida que el apóstol Pablo trae, de esa disposición generosa con la que lo recibieron los Gálatas cuando les predicó el evangelio por primera vez, a pesar de que el apóstol Pablo llegó a ellos en medio de una enfermedad. La mayoría de los pueblos antiguos, incluidos los judíos, aislaban a las personas con ciertas enfermedades, pero por lo general les consideraban como bajo el juicio de Dios. Esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las palabras de los amigos de Job, en cuanto al origen de los padecimientos que estaba sufriendo. O en aquellos que sobre el ciego mendigo preguntaban al Señor si la causa de su enfermedad eran sus propios pecados o los pecados de sus padres. O por ejemplo, lo que afirmaron los habitantes de la isla de Malta cuando la serpiente muerde a Pablo precisamente después de que él ha naufragado en sus costas. Dijeron como una conclusión sobre lo que estaba pasando: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Así que, teniendo en cuenta esto que los pueblos antiguos percibían de una persona que padecía de una enfermedad, que le veían o consideraban como bajo el juicio de Dios, Pablo les recuerda a ellos mismos la manera tan excepcional que sin duda se debe al obrar de Dios en ellos, la manera como le recibieron. Le recibieron sin rechazo, le recibieron como si estuvieran recibiendo a Cristo mismo, a pesar de la enfermedad notoria en su cuerpo que significaba, con lo que significaba en el pensamiento antiguo.
Nosotros no sabemos específicamente a qué tipo de dolencia se refería Pablo. Algunos dicen que lo común en esas zonas y en esos viajes era la malaria. Otros dicen que era una enfermedad en sus ojos y que esto cobra mayor fuerza cuando unas líneas más adelante, recordándoles con cuánto amor les recibieron, da testimonio que si por ellos fuera, si hubieran podido, si hubieran sacado los ojos para dárselos. Incluso encuentran apoyo en esa posibilidad de poder saber cuál era la enfermedad con la que llegó Pablo a los Gálatas, cuando ven que al despedir su carta a los Gálatas les dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como la costumbre que se tenía, que al final de la carta escrita por un amanuense, se registraba unas líneas de puño y letra del verdadero autor. Ahora, no lo sabemos. La Escritura no lo dice directamente, pero este es el caso, que Pablo hace de una situación tan difícil, tan adversa como la enfermedad, un medio del obrar de Dios para sus propósitos, haciendo que a causa de su enfermedad, como dice el texto, él tenga que ir a esa zona, pero también una muestra del amor, la generosidad y la disposición que ellos mostraron en ese tiempo, recibiéndoles como si estuvieran recibiendo a Cristo mismo. ¿Por qué acudir a un recuerdo? Este es un recuerdo que ciertamente ellos traerían a sus corazones sin dudas con un cálido aprecio, porque fue sincero. Porque en su propia actitud ellos recordarían que fue el principio del obrar de la gracia de Dios en sus vidas. Esto no era normal. Y sin embargo así actuaron. Y sin dudas eso en un creyente sincero, el traer a memoria ese recuerdo real, sin dudas va a obrar en medio de sus torpezas presentes. ¿Es lícito recordar? ¿Es lícito traer a memoria a quien está bajando los brazos? ¿A quien está tomando otro camino? ¿A quien está escuchando otras voces? ¿Cuánto tiempo hemos militado hombro a hombro para el honor de Cristo? ¿Cuántas veces hemos aceptado el rechazo, el señalamiento, la persecución de la familia por las convicciones firmes que teníamos? ¿Es ilícito utilizar estos medios? La palabra del Señor en el ejemplo del apóstol Pablo nos muestra que no, siempre sobre la base firme de la verdad. No es el propósito llegar a la sensiblería, no es el propósito simplemente mover emociones, hermanos, pero todo nuestro ser en lo que implica tiene que ver con las convicciones, pero las convicciones impactan todo lo que nuestro ser es. Y por supuesto que nuestra fe es inteligible y razonable, pero nos lleva al apasionamiento. ¿Cómo más se puede adorar a Dios? ¿Cómo más se puede reaccionar? Ahora, la medida de las reacciones es otra cosa. Hay personas que usted no ve en ellos una expresión como la que tal vez esperaría de otros. Ese no es el parámetro de juicio. Nosotros no logramos ver lo que hay allá en el profundo del corazón. Hermanos, pero considerar que la fe simplemente se limita a las verdades y a las ideas, y que eso no tiene ninguna incidencia sobre aspectos que son propios de nuestra naturaleza humana. Somos distintos. No vamos a usar la regla que injustamente usan para nosotros en nuestras convicciones, pero no vamos a caer en el extremo contrario de un estado
impasible, porque así manifestamos todo nuestro adelanto en el conocimiento doctrinal y en la ortodoxia incluso de nuestra postura y nuestras expresiones. Sin lugar a dudas, a muchos de nosotros apreciamos grandemente el peso de la razón y de la lógica y por supuesto de la doctrina. Pero parte de nuestro ser involucra cosas más allá. Y en este caso específico de la persuasión ante el error, ¿cómo no vamos a echar mano cuando lo que se implica allí son las almas, las consecuencias, la familia, los hijos, la iglesia, el dolor de ese torpe hermano? ¿Cómo no echar mano de aquello que por la providencia de Dios nos ha permitido construir hombro a hombro? Nosotros tenemos el grato testimonio de casi suplicarle a un hermano que no siga por esa senda de torpeza, y el Señor nos ha concedido ver que la persuasión sobre la base de la verdad ha sido efectiva también a través de un hermano, hombre a hombre, mirándole, le ha dicho: no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? Mira a tu esposa, mira a tu hogar, o en cualquiera de los aspectos. De igual manera hemos visto a otros que ni la doctrina ni estos elementos le ha movido a corrección. Sin embargo, en nuestras conciencias está que todo lo que hemos podido echar mano, hemos procurado hacerlo. Ahora, con ese recuerdo tan grato retumbando en las palabras de Pablo, pasa a otra parte también bien íntima, bien personal, el reclamo extrañado de un amigo. Y sin lugar a dudas, quien como amigo se extraña dolorido de la actitud que ha tenido su amigo fraterno, tiene la clara intención de conmoverlos para que reaccionen. Les dice en el versículo 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? No sabemos si Pablo supo de una manifestación de rechazo personal a él por parte de los Gálatas. Ya vimos que los judaizantes sí denigraron de la autoridad y de las motivaciones de Pablo al predicar el evangelio. Pero muy probablemente Pablo sigue inmerso en su mensaje, como si los tuviera frente a frente, y ante las verdades con las que les ha corregido, advierte como un buen pastor lo que por lo general brota ante la corrección. ¿Qué brota a primer momento? Esto no nos debe tomar por sorpresa, hermanos. Rechazo, indignación, negación y hasta tomar una actitud agresiva por quien les habla la verdad. Pero Pablo no tiene otro camino. No es el camino de la lisonja, no es el camino de aguar el mensaje, no es el camino de guardar lo que tiene que decir para evitarse el lío, el que un buen pastor y un buen cristiano puede tomar. No es opción. Pero tristemente expande cada día en la iglesia del Señor que se aprecia al predicador hasta que apunta a algo que les señala directamente y que debe ser corregido. Una de las características de los falsos maestros es que se especializan en decir tan solo lo que la gente en su carnalidad quiere oír. Son tan correctos en su diplomacia que en medio de la predicación nadie sale ofendido.
Hermanos, y salir persuadidos, corregidos, exhortados, disciplinados por la palabra del Señor, es algo que es propio del consejo del Señor ante esta naturaleza que aún está presente, aún como creyentes, la pecaminosidad de nuestro ser. Pablo, como fiel siervo del Señor, no tiene otra opción más que la verdad del Evangelio, e impulsado por su amor a los Gálatas, lo dice. Pocas veces hemos citado este versículo, pero es muy apropiado frente a este punto del apóstol Pablo que acaba de mencionar. Está en el libro de los Proverbios, dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Quien tenga un llamado pastoral y no esté dispuesto a proclamar la verdad, porque lo que busca es la aprobación de todos, el mejor camino que puede tomar para el bien de la iglesia es o corregirse o abstenerse de seguir por esa ruta. Bastantes falsos maestros que le dicen las novelerías que quieren oír tenemos en medio de la iglesia contemporánea como para sumarle uno más. Pocas veces nosotros pensamos en el ejemplo que nos dejaron los siervos de Dios que nos antecedieron en la palabra del Señor al anunciar la verdad y denunciar el engaño. Quiero solamente citar un ejemplo que a veces no ponderamos lo suficiente de lo tremendo de la situación y del riesgo del hombre de Dios al señalar el pecado. Tenemos a Natán frente a un rey que con una sola orden podría declarar su ejecución diciendo: tú eres aquel hombre. Le dijo a un David que sin saberlo se juzgaba a sí mismo por su terrible pecado. Ese es su llamado. Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Es probable que la reprensión sincera de Pablo no se viera tan amorosa como el reclamo de amor que los judaizantes hacían por los Gálatas y que sin duda se endulzaban con todas sus doctrinas erradas que caen muy bien al oído del que todavía quiere esforzarse en los méritos propios de sus capacidades para ser aprobado por Dios. Pero Pablo no duda en señalar las verdaderas intenciones que él tiene, pero también en desenmascarar las intenciones que tenían estos falsos maestros judaizantes. Y allí entonces recurre a manifestar el vivo celo que tiene por los Gálatas. Gálatas 4, 17 al 18. Dice: tienen celo por vosotros. Está hablando de los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. La palabra griega que traducimos celo da la idea de tener un interés serio en alguien. Comúnmente se usaba para referirse al interés de un hombre que pretendía a una mujer. John MacArthur hace una paráfrasis de este texto de la siguiente manera, porque no es muy sencillo de entender a primera lectura. Los judaizantes les hablan como si trataran de conquistarles, dice el apóstol, pero son pretendientes falsos que carecen de genuino amor o interés verdaderos en ustedes o en su bienestar. Solo están pensando en sí mismos. En contraste, el apóstol Pablo señala que su interés en ellos es benigno,
de tal manera que aun cuando no esté con ellos presente se lo manifiesta. ¿Cómo? ¿Cómo manifiesta este celo? ¿Cómo manifiesta este interés genuino en ellos? Su carta dura, confrontante, que les puede generar inadversión con respecto al apóstol Pablo, es una prueba de ellos. Es por esto que dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo cierra esas palabras tan personales con un último recurso personal, fraterno. Es más, creo yo, y cuando lo leí, lo estaba estudiando, inclusive no me sentí muy identificado e impulsado para hacerlo, porque es una expresión filial de reclamo casi maternal. Y tal vez es por mi condición de hombre, pero leamos directamente las palabras del apóstol Pablo y veamos cómo no se guarda nada en su arsenal para persuadirlos de su mal procedimiento, de su mal camino que han tomado. Dice, hijitos míos. Hasta ahí uno se puede identificar, por lo menos como varón. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. De seguro las mujeres dicen, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. De seguro no es muy ortodoxo entre nosotros hacer una referencia maternal a la hora de manifestar nuestro verdadero interés y preocupación por un hermano que vemos resbalando. De seguro no utilizaremos como si pudiese tenerte en mi seno para evitarte esos caminos que estás recorriendo. Pero Pablo lo hace porque es tal la intensidad con la que ama a sus hermanos que esto nos confronta a nosotros. Es con este apasionamiento sincero que nos estamos relacionando. Involucramos todos estos recursos verdaderamente frente al que vemos que va camino al abismo, o consideramos que nuestra responsabilidad llega tan solo a citar la doctrina, a señalar el error y a decir limpio estoy, no tengo más responsabilidad. Con nuestros hermanos y principalmente con aquellos que son miembros de la iglesia y aquellos que están manifestando su unidad al cuerpo de Cristo. El recurso en la persuasión debe ser tomando el ejemplo de estos hombres que Dios usó. Por supuesto que nosotros no tenemos la autoridad apostólica. Por supuesto que nosotros no estamos echando los fundamentos, como fue el encargo que Cristo dejó a los apóstoles. Pero nosotros sí continuamos perpetuando la labor de embajadores que nos fue encomendada sobre el fundamento ya echado de las Escrituras. Y todos estos recursos, aunque se hayan caricaturizado, aunque nosotros hayamos sido víctimas de ellos, aunque claramente ante nuestros ojos ya pasen como una falsedad, no deben guiarnos al extremo también artificial de no echar mano de ellos en un sentido genuino como lo vemos en estas palabras. The Frozen Chosen, los elegidos de hielo, es un epíteto injusto y mentiroso, pero es tal nuestro amor por los hermanos que pudiéramos usar este mismo lenguaje con sinceridad. Probablemente no haga parte de nuestra manera de expresarnos comúnmente, pero hacemos uso de nuestra unión fraterna sobre el fundamento
insustituible de la verdad escritural a la hora de persuadir a un hermano de su mal camino, en la corrección, en el ánimo, en la exhortación, en la disciplina? ¿O nuestro amor por la iglesia del Señor es genuino e intenso, pero nuestra tradición nos restringe como reacción a la manipulación emocional reinante en la iglesia contemporánea? Uno de los graves errores es actuar por reacción. En un primer momento es lo que hacemos, de manera natural, cuando toco algo caliente. Pero en la cuestión de las convicciones y de nuestra vida, en la práctica, en nuestra vida piadosa, mantenernos por reacción al error nos va a llevar a los extremos. Y entonces, the frozen chosen será el epíteto merecido para nosotros. Líbrenos, Dios, de caer realmente en esa frialdad. Hermanos, estas palabras de Pablo no son un caso excepcional que encontramos en sus cartas. Quiero que una vez más leamos el texto con el que iniciamos para terminar este sermón. Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8. Dice al apóstol Pablo a los tesalonicenses, como lo que ya hemos visto hacia los Gálatas, como en algunas porciones vemos hacia los corintios, los hermanos más juiciosos y los hermanos más díscolos y más desviados, hacia todos han manifestado un amor sincero aún con estos recursos. Dice a ellos, antes fuimos ¿qué? Tiernos entre vosotros. Ahora, el parámetro de qué es tierno o no es tan distinto en nuestro proceder y en nuestra crianza, en las culturas, pero en lo profundo del corazón nosotros sabemos si realmente estamos o no haciendo uso de estos recursos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Iglesia, este sermón no es un llamado a la sensiblería, ni al paternalismo espiritual, ni al asistencialismo eclesial, que es tratar infructuosamente de solucionarle los problemas a las personas que solo ellos deben resolver, asistidos por Dios y dirigidos por su palabra. Tampoco es un llamado a forzar expresiones y actitudes de quienes realmente no somos, pero sí a no restringirnos, a procurar llegar a los corazones después de haber presentado las razones bíblicas, por supuesto. Llegar a los corazones de aquellos que se están extraviando en doctrina o en práctica por desvío de la verdad doctrinal o por descuido y negligencia en su vida piadosa. La verdad de la palabra, pero también los recursos propios que tenemos a la mano de con quienes hemos establecido un vínculo fraterno, nuestros hermanos.